Queridas, queridos, muy bien, ahora vengo vestido formalmente, un poquito de calor, pero está bien. Para el día que grabo este video que voy a publicar el domingo, fui a una entrevista laboral, a ver qué pasa. Digo, estoy buscando trabajo, aunque mm, conociendo la, eh, la bolsa de trabajo, las oportunidades, las personas, las empresas. Creo que es una buena oportunidad, esta a la que fui el día jueves. En lo que estamos, estudio de El Leviatán de Thomas Hobbes. A ver, estamos en la página 138, nos hemos quedado aquí, pero vamos al principio, queridas, queridos. La materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil. Texto de, digamos, un filósofo inglés, Thomas Hobbes, filósofo, pensador, podríamos decir que uno de los primeros politólogos, uno de los primeros estudiantes, no sé si decir de la sociología. La sociología nacería más o menos 100 años después de este libro. Ajá. Y hay otro, digamos, otra disciplina, el derecho, claro está. Estamos hablando de la conformación de una figura que para el día de hoy tiene un significado un poquito diferente que el que nos presentó Thomas Hobbes en 1651. Ajá. Cuando Thomas Hobbes escribe este texto, lo hace con la intención de contribuir al poder monárquico. Ajá. Y esto no es un error de Thomas Hobbes. Esto justamente eh, podemos decir, Thomas Hobbes quiere sostener el modelo social que a él, que a Thomas Hobbes le ha funcionado, a él le ha dado vida y, digamos, junto con él, junto con Thomas Hobbes, un conjunto de individuos obtienen vida u obtenían vida del sistema monárquico. Ajá. Los tiempos han cambiado, ya hay muy pocas monarquías en el tiempo presente. Un evento fundamental después de Leviatán es la Revolución Francesa, momento histórico en el cual, digámoslo así, las monarquías no solo se ponen en cuestionamiento, sino que se empiezan a destruir de forma en un principio violenta y después más democrática. Ajá. Después con menos violencia, aunque, digo, grabo este video en el 2026. Siguen existiendo monarquías en la menor parte de países del mundo, que ahorita hablamos de países, hablamos de estados, hablamos de organizaciones sociales, ajá, temporales, territoriales, al hablar de estados, al hablar de países. Hablamos de, ahorita, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. No existía, por supuesto, en 1551. Estaba más o menos a 300 años atrás de la historia. O la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, nacería 300 años después de este libro. Ajá. Y por supuesto, me quise regresar al principio para que vieran todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado. Yo creo que vamos en la página o en el capítulo, ay, no me acuerdo. En el capítulo 16 no, 15. Yo creo que hoy terminamos el capítulo 15 y estamos a un capítulo de terminar la primera parte que sería parte del hombre o podríamos entenderlo de la humanidad. Nos ha presentado el pensador Thomas Hobbes, el filósofo, como politólogo, como quieran llamarlo, Thomas Hobbes, un ordenamiento filosófico, ajá, que desde el principio, por ejemplo, empieza descartando no el pensamiento mágico, sino la práctica literal de la magia, cosa que, digamos, nos va poniendo en un contexto histórico y social particular. Y podemos disentir, esto es, digamos, lo que rescato del texto y de esta lectura, que por supuesto tiene un corte psicoanalítico.
Mi intención no es simplemente leer por leer, sino aportar. Aquí estamos, capítulo 15, ley de otras leyes de naturaleza. Ajá. Últimamente hemos estado hablando, digamos, de los convenios o los acuerdos. Ajá. Y en este capítulo podemos entender que el autor, Thomas Hobbes, nos trata de introducir a una idea de justicia. Debemos señalar que el texto es, en ese sentido, valioso. Ajá. Podemos reconocer que mm, el autor, Thomas Hobbes, no escribía por escribir, sino que no solo al tratar de sostener el orden social, el orden legal, la estructura jerárquica que le dio vida, también nos pone en evidencia los costos. Ajá. Los costos de sostener no solo esa estructura, esa ley, sino todas las leyes, queridas, queridos. Ajá. Esto es también lo que hemos ido observando en el abordaje, en el estudio de este texto, que me parece que hoy acabamos el capítulo 15. Teníamos por delante unas cuantas páginas, ahí está, es correcto, acabaríamos en la página 142 y nos quedamos aquí en la página 137. Recordemos que estos subtítulos por párrafo no los introduce el autor, sino los traductores o el traductor, que nos dice la cuarta ley de la naturaleza, la gratitud. Podemos entenderlo así. No lo dice literal, pero lo podemos entender. Ajá. Dice Thomas Hobbes, y aquí, por supuesto, mi trabajo va a ser eh, explicar el texto para hacerlo lo más fácil, lo más accesible, lo más comprensible para cualquier población. Ajá. Lo mismo que la justicia depende de un acto o convenio que ha tenido lugar previamente. Así también la gratitud depende de una gracia que se ha concedido con anterioridad, es decir, un don gratuito otorgado antes. Un regalo podemos entenderlo. Ajá. Tenemos aquí, por ejemplo, pactos o convenios. Independientemente de la naturaleza del pacto o convenio, es un acuerdo entre personas. Algo que hemos observado en las últimas lecturas, por ejemplo, Thomas Hobbes jamás consideró una naturaleza humana masoquista o sádica. Ajá. Para Thomas Hobbes, la justicia es lo lógico. Ujú. Y, por ejemplo, no podría entender cuando dos amigos acostumbran saludarse con un golpe. Tal vez no en la cara, en el hombro. Ajá. Por supuesto, no es un golpe que lastime, pero es violencia. Ujú. Este tipo, digamos, de pactos, convenios, son totalmente ajenos, digamos, a la naturaleza del texto. Ujú. El texto, digamos, pretende reducir la justicia y por lo tanto los pactos a los, digámoslo así, acuerdos convencionales, superficiales, cómodamente reconocibles. Ujú. Y por supuesto, dentro de todo esto se entiende que no solo se establece, digamos, una forma de los pactos, una forma normal, sino también nos va entregando poco a poco un deber ser. Ajá. No solo entre nosotros, entre los seres humanos, tenemos acuerdos, sino que también debemos dar gracias. Y hay que ser honestos al momento de establecer los pactos o convenios. Ajá. Estoy más o menos reduciendo el texto como lo hemos estudiado anteriormente. Ajá. Dice el texto, hablando de la gratitud. Y esta es la cuarta ley de naturaleza que puede concebirse de esta forma: que un hombre que recibe gratuitamente un beneficio de otro hombre, debe hacer lo posible para quien le ha otorgado esa gracia no tenga motivo razonable de arrepentirse de su buena voluntad. En otras palabras, si alguien te regala algo, hay que ser amable con esa persona. Ajá. Es natural, podremos pensar, y al mismo tiempo no. Ajá. Si alguien regala algo, por ejemplo,
atención, tiempo, lo más común es que al menos demos las gracias. Sin embargo, no todo, digámoslo así, contacto social se tiene que definir en lo común, en lo normal. Ujú. ¿Dónde queda ya no una buena voluntad, sino simplemente una voluntad? ¿Qué tal, queridas, queridos, si por ejemplo a ustedes les gusta leer y yo en vez de regalarles un libro, o tal vez un cuaderno, les regalo unos zapatos de fútbol? Es más, no zapatos cualquiera, unos zapatos con tacos. Ajá. Unos zapatos que se entierran en el pasto. Y ustedes nunca han practicado fútbol, no lo usan, son zapatos carísimos. Bueno, el regalo lo planteo como un regalo carísimo. Y yo espero que ustedes, sin tener utilidad para ese regalo, sean agradecidos. Algo ilógico, ¿no lo creen? Y sin embargo, el regalo es costoso, totalmente inútil para alguien que no practica fútbol y sin embargo obtuvo ese regalo. Ajá. Otro ejemplo. ¿Qué tal si, en sentido contrario, ustedes juegan fútbol, usan zapatos con tacos, zapatos que se entierran en el pasto, pero a mí se me ocurre regalarles una bola de béisbol? ¿Y eso como para qué? Ah, bueno, no sé, pero está carísima, está firmada por no sé quién y me debes de dar las gracias. Ajá. Hay una forma, podemos decirlo, de buscar el control a través de los regalos. A veces eso se logra, a veces no. Ajá. Pero justamente si nosotros dejamos de buscar una buena voluntad, comenzamos a considerar que todo ser humano tiene justamente el ejercicio de una voluntad y es una voluntad que, queridas y queridos, debemos de tener en cuenta. Ujú. No nada más en una cuestión, digámoslo así, de convivencia, sino de supervivencia. Ujú. Al momento de señalar una voluntad, es importante reconocer los atributos de esa voluntad, los intereses, la dirección, el tipo. Ajá. De forma tal que ahí sí podamos procurar una buena voluntad. Y por supuesto, esto lo menciono porque parece que Thomas Hobbes lo da todo por entendido. Parece que Thomas Hobbes dice, todos somos conscientes y responsables y no somos insensatos, ¿verdad? Más les vale no ser insensatos. Y no, queridas, queridos. Eh, Se introduce, digámoslo así, una especie de regulación por debajo del agua, como no queriendo la cosa. Ajá, dice el texto. Pues ningún hombre da, como no sea con la intención de hacerse de un bien a sí mismo, de hacerse un bien a sí mismo, ya que su don es voluntario, su don, su regalo. Ajá. Y el objetivo de todos los actos voluntarios no es otro que el de que el de procurar el propio bien. ¿En serio? Pero si ese objetivo queda defraudado, no habrá un principio para la benevolencia o confianza. Tampoco podría establecerse los fundamentos para la ayuda mutua, ni para la reconciliación de un hombre con otro. Por tanto, los hombres permanecerán en una situación de guerra, lo cual es contrario a la primera y fundamental ley natural que ordena a los hombres buscar la paz. Justamente, queridas, queridos, mm, verán, Thomas Hobbes, en un sentido y digamos como un poco tímido, realmente, nos va introduciendo esa lógica que se oye bonito, pero no es real. Ajá. Buscar la paz a cualquier costo, no, definitivamente no. ¿Qué tal
si no hablamos tanto de una situación de guerra entre naciones, sino una guerra de uno en contra de uno mismo. Ajá. Que es justamente, digámoslo así, un paso hacia el psicoanálisis freudiano. Ujú. No se trata de buscar la paz, que podemos entender también salud mental como una forma de paz, cuando el conflicto es también fuente de vida. Ujú. Dice el texto. El infringimiento de esta ley se llama ingratitud y tiene con los actos de gracia, es decir, de regalo, ajá, la misma relación que tiene con que tiene la injusticia con la obligación que se desprende del establecimiento de un convenio. Digámoslo así. No solo hay que ser agradecidos, sino que también hay que respetar lo que decimos, lo que acordamos entre nuestros semejantes. Por supuesto, queridas, queridos, no es algo tan lógico y tan cimentado, tan firme como Hobbes lo está poniendo. Ajá. El lazo social, el convenio social, ciertamente está sometido a leyes, pero que no necesariamente buscan darnos la razón. Las leyes que no, digamos, no fundamos con nuestra voluntad, que es algo que se ha venido discutiendo desde el capítulo pasado, se hablaba de leyes naturales. Y por otro lado, leyes que nosotros podemos crear, son dos clases de leyes, las naturales y las creadas. Ajá. Las leyes naturales podrían ser justamente vivir en paz con la guerra. Ajá. Y esto no necesariamente nos referimos a guerras entre naciones, sino guerras como una búsqueda del equilibrio. Ajá. Que a veces se logra, pero es cuestión de tiempo para que el mismo equilibrio atente en contra de su propia estabilidad. Ajá. Aquí pienso mucho en la física, en las leyes de la entropía, y esto es un aporte mío, que tiene todo que ver con el psicoanálisis. Por supuesto, esto que estoy diciendo tendría que justificarlo o fundamentarlo. Simplemente me limitaré a invitarles a la lectura que les dejo en la descripción de Más allá del principio de placer. Consideremos la pulsión de muerte. Ajá. Teóricamente, metodológicamente y al mismo tiempo de manera práctica, de manera real, observemos cómo los sistemas, voy a ponerlo así, tienden a la autorregulación, tienden a la búsqueda del sostenimiento, ya sea de las condiciones que le dan forma al sistema o del sistema mismo en diversas condiciones. Ajá. Y por supuesto, cómo llega un momento en que la entropía se hace manifiesta. No la muerte, sino el cambio. Ajá. La transformación, que eso es justamente a lo que me refiero cuando hago mención de más allá del principio de placer. La pulsión de muerte no es literalmente la búsqueda de la muerte. ¿Por qué? Porque en lo inconsciente no hay representación de la muerte. Ajá. Esto es fundamental para comprender el psicoanálisis. Ujú. Y por supuesto, estoy hablando de un aporte científico, teórico de Freud, más o menos 250 años después del texto. Tal vez 260, 70, 1920, si mal no recuerdo, más allá del principio de placer. Pero continuamos con Hobbes. Una quinta ley de naturaleza es la de complacer. Ah, mira. Es decir, que cada hombre se esfuerce por acomodarse a los demás. No. Es una forma de buscar y sostener, digamos, una paz. Ajá. Pero hay de
Hay de aquella que crea que con placer es posible. Queridas, queridos, a veces más vale una distancia sana y no quedarnos a ver que efectivamente las cosas son como como creíamos que eran. No, 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 queridas, queridos. Recordemos, una de las razones principales por las cuales Freud no se afilia o no se adhiere al pensamiento filosófico es porque justamente Freud nunca estuvo satisfecho de sí mismo. Nunca dijo, he aquí, he terminado todo lo que tenía que terminar. Y es perfecto. No. No, 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 no. Hablemos un poquito de autoestima, uno de esos mitos de la salud mental contemporánea. Ajá. ¿Qué tal si el autoestima estuviera ligada justamente con la posibilidad de estar satisfecho con uno mismo? ¿A dónde lleva eso, queridas, queridos? Y no pensemos así, a la enfermedad mental. No. Enfermedad, salud mental es básicamente lo mismo. Eh, la autocomplacencia, digámoslo así, el estar satisfecho con uno mismo, podría llevar, digamos, a una muerte social, al aislamiento, a decir, todos son idiotas menos yo, o bien al orgullo, ujú, a la vanidad, a la soledad. Ajá. Entonces, queridas, queridos, limitémonos con dar conforme podamos y también al respecto de nosotros mismos, estar en la medida de lo posible satisfechos siempre con un cierto deseo. El vaso medio lleno, medio vacío, lo podemos alterar y podemos tener un vaso de agua medio lleno, medio vacío, pero al fin y al cabo es agua, nos sirve. Ajá. Y sin embargo, podemos no querer un vaso, sino dos, y luego tres, y luego cuatro. ¿Por qué? ¿Es posible complacerse a uno mismo? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder por sí solo y que tiene todo que ver justamente con la política de salud mental. Ujú. ¿Puede un hombre estar en paz con sus propios conflictos, queridas, queridos? Sí y no. Depende de uno. Y al final, ¿y qué tal si nos gusta estar en guerra con nosotros mismos? ¿Y qué tal si lo que queremos es, voy a decirlo literal, equivocarnos y luego castigarnos a nosotros mismos? Y ahí hay otra complacencia de que el filósofo Thomas Hobbes tampoco puede mencionar, porque ciertamente su texto más bien tiende a ocultar esa parte de la naturaleza humana. Dice el texto, una quinta ley de naturaleza es la de complacer, es decir, que cada hombre se esfuerce por acomodarse a los demás. Pues qué mediocre, ¿no? Para entender esto, podemos considerar que en la capacidad que tienen los hombres para vivir en sociedad, hay una diversidad de apuntes naturales, perdón, de aptitudes, miren mi proyección. Hay una diversidad de aptitudes naturales que provienen de la diversidad afectiva de cada uno. Podría compararse a las piedras que son utilizadas para construir casas con ellas o con ellas un edificio. Ajá. Y cuando una piedra que por su aspereza e irregularidad de forma quita a las otras más sitio del que ocupa y debido a su dureza no se deja pulir y obstaculiza por ello la construcción,
Es desechada por los constructores como algo que no puede aprovecharse y que causa dificultades. Entonces debemos ser piedras bonitas y calladas, ¿verdad? Ahí está la lógica, queridas, queridos. Calladitos y bonitos. Debemos ser obedientes, a pesar de que casos como el de Donald Trump pongan de manifiesto, ustedes saben. Ajá. Donald Trump, Jeffrey Epstein. 2026, queridas, queridos. No los estoy llamando a una revolución, claro está. No creo en las revoluciones, pero definitivamente estamos en un tiempo interesante. Estamos en un tiempo en el cual creo que podemos hacer muchas cosas, tanto por los demás como por nosotros, y no necesariamente para sostener un orden que ha permitido a gente como Donald Trump llegar al poder, a la cima del poder político mundial. Ajá. Continúa el texto. De igual manera, cuando un hombre, por causa de su aspereza natural, pretende retener lo que siendo superfluo para él es necesario para los demás, y debido a la terquedad de sus pasiones no puede corregirse, malvado, malvada, ajá. Habrá de ser expulsado de la sociedad por constituir un peligro para ella. Ay, sí, claro. Miren, es que justamente esta clase de textos tienen todo el sentido histórico. Ajá. ¿Qué hubiera hecho, por ejemplo, Thomas Hobbes al escribir no a favor de la monarquía, que al fin y al cabo le daba vida, le daba trabajo, le daba dinero, lo cuidaba, le permitió vivir hasta viejito, cosa que era rara en esos tiempos, 1600? ¿Qué tal si Thomas Hobbes hubiera sido un escritor que buscaba el cambio de la monarquía hacia la democracia? Hereje. Mátenlo, expúlsenlo. Ajá. Y al mismo tiempo, algo que podemos observar de todo este texto es cómo, así como Hobbes ahorita dice, los que piensen mal y no se dejen convencer hay que sacarlos fuera, allá lejos. Y si hacemos eso, todos los que nos quedamos estamos de acuerdo en hacer las cosas como se tienen que hacer, entre comillas. Una cosa es decir, no estoy de acuerdo, y otra cosa es callar y no estar de acuerdo. He ahí el peligro político más grande. Aquellos que dicen, como Melanie Klein, sí, 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 claro, claro, psicoanálisis, ajá, ajá, voy a hacer lo que quiera. ¿Creen que me voy a someter al psicoanálisis como ciencia? No, yo soy Melanie Klein y yo voy a llevar el evangelio de Melanie Klein al mundo. Estoy siendo un poquito sí, exagerado, pero estoy apuntando a Melanie Klein no como una psicoanalista, sino como una farsante que se arropa de psicoanálisis y al final dice, yo, Melanie Klein, voy a salvar a la humanidad de la humanidad misma. Y poquito a poquito de ahí nace la salud mental. Ajá. Freud no era un teórico de la salud mental. No existía cuando Freud vivía la salud mental. Ujú. Como política, y Melanie Klein fue la primera, pero no fue la única, en contribuir en el desarrollo de la política de salud mental. Nace de manera concreta por la OMS, Organización Mundial de la Salud, en 1953. Ajá. Pero, por ejemplo, una de las cartas de Freud a Ferenczi es: aprende a disfrutar de tus síntomas. Es decir, estamos enfermos, gocemos de eso, caramba. Pues sí, se puede, es posible y más que posible es necesario también. Ujú. Para no decir, hay peligro entre los seres humanos porque somos diferentes. No, queridas, queridos, en nuestra diferencia justamente está nuestra riqueza. Ujú. Dice el texto. Pues, pues visto que cada hombre no solo por derecho, sino también por necesidad natural,
se supone que debe hacer todo lo que pueda para procurar su conservación. Quien se opone a esto por cosas que son superfluas es culpable de guerra, que resultará de ello. Ah, mira, entonces no solo todos tenemos que ser como piedritas, calladitas y acomodadas como nos quieran poner, haciendo el trabajo que quieran otros que hagamos y no dejarnos en nuestro lugar como piedras. ¿Ah? Fíjense, la propuesta de ciudadano, entre comillas, que hace Hobbes, perdón, queridas, queridos, es una propuesta inhumana, totalmente inhumana. Primera disensión importante que tenemos al leer a Thomas Hobbes, pero no será la única. Lo acaban de ver. Compara al ser humano con piedras. Vamos a continuar. Quien actúa así, por tanto, está haciendo algo que es contrario a la ley fundamental de la naturaleza, la cual nos ordena buscar la paz. Fíjense, calladitos y bonitos, ¿eh? Los que observan esta ley son llamados hombres sociables. Los latinos los llaman commodi. Y los que no observan esta ley reciben los nombres de incorregibles, insociables, obstinados, intratables. Ah, mira, qué cosas. Queridas, queridos, ¿y qué tal si en vez de ser piedras, podemos fundar otra clase de utilidad humana? ¿Cómo? Reconociendo que no vamos a tener una función definida por alguien más. Si, por ejemplo, mi jefe literalmente quiere usarme como piedra o como pisapapeles, ajá, bueno, puedo ser pisapapeles para usted, pero me va a pagar y terminando el horario su pisapapeles se va a ir. Ajá. Voy a ir a mi casa a hacer videos, voy a ir a mi casa a estudiar bases de datos, voy a ir a mi casa a tocar guitarra, me voy a poner a cantar en mi casa o en el parque. Ajá. Y en el parque me encuentro con otros músicos. Estando en internet me encuentro con X, Y, Z, bla, 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 bla. Función una, soy pisapapeles de tal hora a tal hora. Soy programador de tal hora a tal hora. Soy músico de tal hora a tal hora. Y a veces como pisapapeles convivo con ciertas personas. Como músico con otras. Como programador con otras. Como creador de contenido, ¡pum! Queridas, queridos, somos mucho más que ciudadanos. Ajá. Somos mucho más que profesionistas. Somos mucho más que padres, madres, hijos, hijas, amigos. El ser humano natural excede toda categoría social. Toda. Somos mucho más que creyentes. Mucho más. Y eso, calladitos. No les digo, cállense lo que les he dicho, no, sino que el ser humano, sin tener que decir, es que yo lucho por mis derechos, es que eso es injusto, maldito que me quiere usar como pisapapel, después de todo me está pagando. Es decir, puedo ser pisapapeles, ¿por qué no? Pero no solo seré eso. Puedo ser una piedra calladita, pero no solo seré eso. Puedo ser un padre, puedo ser un hijo, puedo ser trabajador, puedo ser músico, puedo ser pensador. He ahí los cimientos de una libertad totalmente inconcebible para el texto que estamos nosotros abordando. Paz, 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 paz. Eh, Aquí la paz suena más bien como un golpe. No es tampoco el afán de procurar la guerra en contra de los demás. Podemos tener paz, pero no tenemos que estar totalmente de acuerdo en todo momento. A eso también me refiero con
en paz con la guerra. Ajá. Dice el texto, la sexta facilidad, la de perdón. No, bueno. A ver, una sexta ley de naturaleza es esta, que una vez garantizada su seguridad en el tiempo futuro, un hombre debe perdonar las ofensas pasadas de aquellos que, arrepentiéndose de ellas, desean el perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta seria, queridas, queridos. ¿Por qué la gente busca perdón? Supongamos, me enojé con ustedes o ustedes se enojaron conmigo. No podemos, por ese enojo, dejar de tener contacto. Algo que ocurre mucho con algunos suscriptores. Ay, es que yo veo tus videos y por lo tanto yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Por lo tanto, como yo veo tu video y yo soy capaz de dar una opinión, tienes que hacer lo que te digo. Ah, bravo. No. ¿Por qué? Yo soy yo. Si empiezo a obedecer a uno, ¿por qué no obedezco al otro? ¿Y por qué no obedezco al otro? Y al otro, 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 y al otro. Una de las imposibilidades justamente de la salud mental es que un psicólogo la va a definir de una forma, otro psicólogo la va a definir de otra forma, un tercer psicólogo del mismo caso va a decir, los otros dos no saben, yo acabo de ir a un diplomado y me dijeron esto. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, ¿cuántos psicólogos hay? Psicólogas. ¿Y el criterio del sujeto dónde queda? Por eso, queridas, queridos, es necesario preguntarnos, ¿quién desea el perdón? ¿Por qué esa persona específica desea el perdón? Tercero, nosotros, ¿tenemos necesidad de perdonar? ¿Por qué tendríamos necesidad de perdonar? Y aquí algo importante. Diversos individuos a lo largo de la historia han conformado, digámoslo así, su voluntad de acuerdo a límites morales específicos. Ajá. Hay gente que busca activamente vivir pidiendo perdón, o bien gente que busca de manera activa colocarse de determinada manera que él dé perdón a todo el mundo. Eso, queridas, queridos, vivir pidiendo perdón o vivir dando perdón es atentar en contra del valor del lazo social. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si a mí me gusta robar? Me gusta. Y de repente, tengo un envase. Ah, tengo una pluma. Ah, tengo un mouse. Son de la empresa, pero calladitos. Ajá. No, no, queridas, queridos. Si tenemos un amigo que le gusta robar, nos pide dinero, ¿se lo van a prestar? Amigo, amiga, es que perdóname, mira, yo sé que sí, he tenido mal tiempo y ya me prestaste una vez y prometo, prometo, prometo que te voy a pagar, pero ¿me prestas otra vez? ¿Y si le decimos que no? ¿Y qué tal si... voy a ser un poquito más extenso en este ejemplo. ¿Qué tal si para ahorrarnos la pena de decirle que no, le decimos mintiendo que no tenemos? Tenemos, pero no le vamos a prestar a él o a ella porque nos debe no una, ni dos, ni tres. No nos ha pagado en mucho tiempo. Y nosotros y nuestros seres queridos sabemos que no va a pagar y nos sigue pidiendo.
Entonces, es que no me han pagado, amigo, amiga. Nos pagaron, pero no le vamos a decir que sí. Ajá. ¿Debemos darle perdón? Ah, queridas, queridos. Ahí la religión hace mucho más daño de lo que parecería. Ajá. Y digo la religión específicamente porque es la demanda de siempre estar dando el perdón. No, lo que la gente hace tiene consecuencias. Y justamente, si hablamos de justicia, hay que empezar a pedir un trato justo, un trato que nosotros también podemos hacer sentir a los demás de forma rigurosa, amable o no. Dice el texto, pues el perdón no es otra cosa que conceder la paz. Ah, mira. Pero si ésta se concede a quienes perseveran en su hostilidad, entonces no será paz, ciertamente, sino miedo. Eso es cierto. Hay gente que vive con miedo. Ujú. Y si no se concede a quienes dan garantía del futuro, entonces es una aversión a la paz. Y por tanto, una actitud contraria a la ley natural. Mm, Fíjense eso. Ya he estado cuestionando mucho ahorita a Thomas Hobbes, cosa que realmente no acostumbro a hacer con este texto, pero ahorita se prestó. Ujú. Eh, es Thomas Hobbes quien habló y asoció la ley natural con paz. Y simplemente hay que aceptarlo. No, es que, queridas, queridos, podemos decir, e incluso podemos cuestionarme a mí en este planteamiento. La ley natural es que no somos piedras. La ley natural es que somos diferentes. Ustedes, yo, Thomas Hobbes, Freud, Lacan, Melanie Klein, todos. A mí me gusta el helado de chocolate, a ustedes les puede gustar otra clase de sabor, el helado de vainilla. Ajá. A mí me gusta leer y a mí me gusta también cuestionar lo que leo. Ujú. Hay gente que no. Hay gente que dice, no, es que lo dijo Freud y porque lo dijo Freud es verdad. Ah, no, está bien, está bien. Qué bien, qué bueno por ti. Eres creyente. Está bien. No, queridas, queridos, al menos para mí puedo ser distinto y puedo también, que eso es algo que ahorita Hobbes no reconoce, defender mi derecho a disentir. Y en esas diferencias, en esas disensiones, en esas separaciones, contribuir al interés común. Ajá. Dice el texto. La séptima ley, que en los actos de venganza los hombres solo miren por el bien futuro o el bien futuro. Dice Hobbes. "Ah, la séptima ley es que en los actos de venganza, es decir, en la retribución de mal por mal, los hombres no miren la magnitud o el peso, la importancia del mal pasado, sino la magnitud del bien que se seguirá. ¿Y eso cómo lo podemos hacer, querido Hobbes? Es que básicamente, corríjanme si me equivoco, Freud está pidiendo que adivinemos lo que va a pasar en un futuro. Ahora, de repente, al considerar o traer la venganza, lo que entiendo es más bien que Thomas Hobbes dice, mejor piénselo dos veces antes de siquiera decirle un insulto a quien ya los molestó, por decirlo de una manera. Ajá. Querido Hobbes, eh, más que un adivinar el futuro, si nosotros tenemos hambre de venganza, es porque la venganza está mucho, mucho, mucho más cercana, digámoslo así, que el futuro. Ujú.
la justicia que se obtiene por mano propia, y esto no es algo, una declaración en contra del orden estatal, sino simplemente la, el nombramiento de una posibilidad humana. Si alguien me insulta, yo lo insulto. ¿Por qué no? Insulto. Ajá. Es correcto decir que, por ejemplo, alguien me insulta, lo insulto y le agrego otro insulto. Entonces esta persona me vuelve a insultar otra vez. Y entonces, pum, 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 escalamos y ya no es insulto, ya son golpes. Pa, 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 pa. Ajá. Y puede haber muertos. Eso es posible. Ujú. Sin embargo, también es posible, ¿cómo decirlo? Obtener una satisfacción. Ajá. No nada más en la defensa a uno, es decir, yo puedo defenderme a mí mismo y puedo defender a la gente que quiero, puedo, ajá, sino que también no les digo perdonemos porque eso es lo mejor, no, simplemente, por ejemplo, insulto, no me importa, no eres nada para mí. Insulto otra vez, está bien, me voy, se fue. Y el que insulta se queda, cobarde. Ok, está bien, bien por ti, estúpido. La satisfacción derivada del contacto social depende justamente de las herramientas, de la naturaleza y del valor que un ser humano pueda otorgarle a otros. Me acerco un poquito a el narcisismo, que hemos hablado mucho de narcisismo al abordar el texto de Thomas Hobbes. Ajá. Narcisismo, ¿cómo? Encontrarnos con un otro no es una cuestión física, es una cuestión psíquica. Es una cuestión de reconocimiento de, digámoslo así, el valor propio en otra persona. Ujú. No todo contacto social equivale a eso, queridas, queridos. El contacto social, el convenio social, es básicamente nunca tocar el narcisismo, nunca, sino es simplemente convivir, digámoslo así, entre un conjunto de sombras. No estoy aquí apelando a la sombra de Carl Gustav Jung, no estoy aquí apelando a ningún otro contexto o concepto filosófico, psicológico, no, no, no. Simplemente el convenio social es vivir lo más apartado de los otros, aun cuando vivamos en vecindad. Ajá. Uno junto al otro, podemos no reconocernos entre nosotros, sino cada uno vivir en una realidad completamente distinta. A veces nos acercamos, a veces nos separamos, vecinos. A veces encontramos a alguien dentro de esa vecindad y nos gusta, nos emparentamos, creamos familia, pero no dejamos de ser una sola persona, no dejamos también de convivir entre un conjunto de personas de manera superficial. Ujú. Voy a continuar hablando de la venganza, que básicamente lo que dice Hobbes, no se venguen, no te puedo prometer nada, querido. De ahí el que no nos sea legítimo infligir un castigo. ¿Está hablando como representante del Estado o como simplemente miembro de la sociedad? No lo sé. Repito, el que no nos sea legítimo infligir un castigo, como no sea con la finalidad de corregir a quien ha causado la ofensa o dar ejemplo a otros, porque esta ley es consecuencia de la que inmediatamente le precede. A ver, ¿cuál ley? Era la del perdón, es cierto, la cual nos ordena perdonar cuando hay garantía del tiempo futuro. Además, la venganza que no tiene por objeto sentar un ejemplo y procurar un bien posterior es solo una glorificación del acto de dañar a otro, lo cual no tiende a ningún fin. ¡Oh! ¡Qué inocente aquí! Ya que el fin es siempre algo que se espera en el futuro. Ah, ah. Si alguien me pega, yo le pego. Si alguien me insulta, yo lo insulto.
Por supuesto que corro el riesgo de que todo eso escale. Es posible. Ajá. Y sin embargo, del hecho de hacerlo, es una satisfacción real, dice el texto. Glorificar una acción sin que ésta tenga una finalidad posterior es un acto de vanagloria, contrario a la razón, y hacer daño sin razón tiende a que se produzca un estado de guerra, lo cual va contra la ley de naturaleza. Este tipo de venganza recibe comúnmente el nombre de crueldad. Falso, como... Bueno, ya. No, no voy a buscar ahorita algún ejemplo de falsedad, que realmente hay muchos, pero no me voy a quedar con eso. Ajá. Simplemente diré, no. Queridas, queridos, el contacto social es mucho más fácil. No debemos de buscar siempre ser sabios por todos, siempre estar de acuerdo con todos en todo, porque eso no es posible. Si al fin y al cabo podemos estar en guerra permanente con nosotros mismos, buscar la paz en todos lados, frente a cualquiera, es, ¿cómo decirlo? No solo imposible, es inhumano. Tendríamos que ser piedras y aún entre las piedras hay choques, de manera natural, por inercia, por gravedad. Ajá. Aún entre las piedras, sin tener vida, se parten entre ellas. Ujú. Curiosa su comparación de Thomas Hobbes con piedras totalmente inertes. Nos pueden parecer inertes en un primer momento, pero las piedras no son inertes. Las piedras, digo, no se mueven por acto de magia, porque la tierra está viva. La tierra, el planeta. El planeta se mueve, se reestructura, y las piedras podrían estar ahí por cientos, miles de años, pero eventualmente se mueven por acciones naturales. Pero es una ley que no reconoce Thomas Hobbes. Una ley, digámoslo así, más allá de la humanidad. El tiempo opera de forma distinta. Continúa el texto. Y como todas las señales de odio o de desprecio provocan la lucha, pues casi todos los hombres prefieren arriesgar su vida antes que renunciar a vengarse. ¿Por qué será? Es que fíjense, aquí él mismo lo dice. A ver, acá dice, no sean crueles, no se venguen, no se venguen, no se venguen. Bueno, casi todos lo van a hacer. Casi todo ser humano va a preferir, me pegas, te pego. ¿Arriesgas tu vida? Sí, pero qué bueno se sintió, qué bien se sintió. Y además, si yo no me defiendo, me van a pegar y pegar y pegar y pegar y pegar y pegar. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta, queridas, queridos. Y estamos hablando de un texto de 1651. ¿Por qué en el año 2026 y seguramente en años posteriores hay tanta violencia en las escuelas, entre niños, preescolar, kinder, primaria, secundaria? Ajá. Niños menores de edad, jovencitos, redes sociales. ¿Por qué en redes sociales no hay paz, no hay salud mental? ¿Por qué? Dice el texto. Podemos establecer en octavo lugar, como ley de naturaleza, bueno, si quieres, este precepto, que ningún hombre declare odio o desprecio por otro, ni de obra ni de palabra, ni mediante expresiones o gestos. El quebrantamiento de esta ley suele llamarse contumelia. No, bueno, está bien. Ya, esa palabra sí nunca la había escuchado. Podemos entender que es una persona que, ¿cómo decir?
le gusta el conflicto, pero queridas, queridos, fíjense una cosa. Este párrafo es una tremenda contradicción. ¿Cuál es la ley natural al final, de querido Thomas Hobbes? ¿La que tú nos dices o la que se revela por los actos de los hombres? Porque tú dices, no hay que vengarnos. Y sabemos desde 1651 que la mayoría de la humanidad se va a vengar. ¿Y por qué no reconocemos eso como ley? ¿Mm? ¿Por qué no reconocemos eso como un derecho, como una acción lógica? Ujú. ¿Por qué queremos imponer nuestra moral, nuestra voluntad como ley? ¿Por qué? Y esto es curiosísimo. Ahorita que lo pienso también de esta manera. No está hablando ahorita de mandamientos religiosos. Está hablando, el mismo Thomas Hobbes, de leyes naturales, que al fin y al cabo no son leyes naturales, es lo que él quiere que sea. Ajá. No se venguen, no se venguen, no sean contumelios. Ok, ya se fue Hobbes para vengarnos. Dice el texto, preguntarse quién es el hombre mejor es una cuestión que no tiene cabida en el estado meramente natural. Ay, querido Hobbes, ya no sé ni de qué quieres hablar. ¿Quieres venirnos a regañar porque somos como somos, verdad? Ay, queridas, queridos, aquí sí, el texto más bien me está sirviendo para divertirme y no tanto para decir, qué buen qué buen planteamiento. Dice el texto, entonces, ¿quién es mejor? ¿Dónde? Como se ha mostrado antes, todos los hombres son iguales. Ah, esa es la respuesta. Bien. La desigualdad que ahora existe ha sido introducida por las leyes civiles. Espérenme tantito, espérenme tantito. Todos los hombres no pueden ser iguales, ni en un sentido estatal, ni en un sentido social, ni en un sentido subjetivo, porque el ser humano, todos, hombres, mujeres, adultos y niños, amamos y odiamos. Entonces no habrá igualdad. Tampoco socialmente, porque si yo vivo en una comunidad, mis vecinos me van a ser queridos u odiados. Ajá. Dependiendo de cómo se lleven conmigo. Ajá. Entonces, en esa sociedad no habrá igualdad. Yo mismo trataré a los demás de acuerdo a cómo ellos son conmigo. Y entre sociedades, supongamos, alguien que no conozco de la otra colonia, de la otra calle es más. Nunca lo traté, hombre o mujer, ni lo topo, decimos en México. Ajá. No lo conozco. ¿Cómo voy yo a decir que es exactamente igual a mi vecino al cual aprecio, al cual comparto tiempo, al cual me ha ayudado y yo he ayudado? ¿Cómo voy a decir que es igual a aquel que mi vecino? Ajá. Y ya no hablando de gente de otros países. Ajá. La cercanía es igual a valor. El afecto también nos da una diferencia. Decir que todos los hombres son iguales es ignorar la dinámica tanto psíquica como social, y ya no digamos económica y legal. Hay mucho que decir ahí. Voy a avanzar, a ver si podemos acabar el capítulo. La desigualdad que ahora existe ha sido introducida por las leyes civiles. Sé que Aristóteles, en el libro primero de su Política y para dar fundamento a su doctrina, dice que algunos hombres, dando a entender que son estos los del mismo modo que él considera serlo en el orden de la filosofía los más sabios, algunos hombres están naturalmente mejor preparados para mandar y que otros están mejor dispuestos para servir, siendo estos los que tienen cuerpos robustos, pero no son filósofos como él, como si el ser esclavo o señor no fuese el resultado de lo que los hombres establecen, sino de una natural diferencia de talento. No sé si se dan cuenta,
así como Hobbes defendía el orden monárquico, no he leído a Aristóteles, pero me da la impresión de que Aristóteles está defendiendo la esclavitud. Me parece. Ajá. ¿Por qué? Porque es natural la esclavitud, porque así son y así son. Calladitos. Esclavitud. Ajá. Fíjense eso. Dice el texto. Mas esto no solo está reñido o peleado con la razón, sino también con la experiencia. Lo mismo podemos decir de ti, querido, porque muy pocos son los hombres que son tan estúpidos, palabra literal de Thomas Hobbes, como para no querer gobernar en vez de ser gobernados por otros. Y sucede que, cuando los que a sí mismos se consideran sabios, luchan por la fuerza con los que desconfían de su sabiduría, no siempre ni a menudo logran la victoria, sino más bien casi nunca. En consecuencia, si la naturaleza ha hecho a los hombres iguales, eso no justifica, digamos, ni la esclavitud ni la monarquía. Ajá. Repito, en consecuencia, si la naturaleza ha hecho a los hombres iguales, dicha igualdad debe ser reconocida. Pienso, ¿saben qué? En una igualdad legal. Y aún así es bastante difícil. Ajá. Que esa igualdad delante de la ley sea una igualdad efectiva. Ajá. No es mi interés ahorita defender la verdad de la ley, sino reconocer, digámoslo así, la ley natural. Ujú. Dice el texto. Es decir, busco no llegar al psicoanálisis, sino la verdad. Busco eso. Ajá. Puede ser que lo esté planteando de manera muy sencilla, pero trato de ser lo más eh, comprensible posible. Ajá. Es posible que al momento de buscar la verdad, nos encontremos a nosotros mismos. Eso es muy lindo. Pero buscar la verdad significa también reconocer que uno tiene un deseo. Y eso es algo que se aprende justamente gracias al psicoanálisis, el cual a veces es un despertar terrible, terrible. El encontrar que la verdad no somos nosotros. Es dolorosísimo, pero es necesario, dice el texto. En consecuencia, si la naturaleza ha hecho a los hombres iguales, dicha igualdad debe ser reconocida. Y por tanto, doy como novena ley de naturaleza la siguiente, que cada hombre reconozca a su prójimo como a su igual por naturaleza. Mm, Está bonita tu propuesta, pero no. El quebrantamiento de este precepto es el orgullo. Bueno, pues soy orgulloso. Y no solo yo. Queridas, queridos, es necesario partir de la diferencia. ¿Partir de qué? Justamente al poder encontrarnos diferentes, ahí está el valor y la dignidad humana. Dice el texto. De esta ley depende otra, que al entrar en un estado de paz, ningún hombre exija para sí mismo ningún derecho que de buena gana no acepte ver también representado para todos los demás. ¿Qué cosas? La décima contra la arrogancia. Ok, ok. Así como a todos los hombres que buscan la paz les es necesario renunciar a ciertos derechos naturales, es decir, que no tienen libertad de hacer todo lo que desean, así también es necesario para que un hombre conserve su vida retener algunos otros. El derecho de gobernar su propio cuerpo, el de disfrutar del aire, del agua, el de moverse de un sitio a otro, y todas esas cosas sin las cuales un individuo no puede vivir o no puede vivir bien. Si a la hora de establecer la paz, los hombres requieren para sí lo que no quisieran que se les concediesen a otros, están infringiendo la ley precedente, que ordena reconocer una igualdad natural. Es que justamente, a ver, bueno, ahorita.
entre todos y por consiguiente están yendo contra la ley de la naturaleza. Mm, ah. Quienes observan esta ley son aquellos a quienes llamamos modestos y quienes la quebrantan reciben el nombre de arrogantes. A la violación de esta ley los griegos la llaman, ¿qué dice? Bueno, lo dejamos así. Es decir, desear más de lo que a uno le corresponde. Ah, mira. A ver, supongamos. Voy a usar nuevamente la figura histórica, social, política de Donald Trump. Ajá. Si nosotros, supongamos, Donald Trump deja de ser presidente de manera efectiva, la ley americana recae sobre su figura. De manera efectiva es encontrado culpable de los delitos a los que se les atribuye, aún siendo presidente: trata de menores, violación, asesinato, corrupción, etcétera, 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 etcétera. Donald Trump pierde todo, es declarado culpable delante de la ley norteamericana y nosotros, por azares del destino, les pregunto, ¿lo deberíamos de recibir en nuestra casa como uno de nuestros familiares? ¿Deberíamos darle a un criminal que abusó de todo y de todo, de todos los que pudo? Y estoy pensando en Donald Trump porque justamente es, digamos, como un ejemplo histórico importante, ¿ah? Por todo lo que ha hecho y todo lo que todavía tiene por demostrarse. Por eso también, digamos, es algo que él mismo ha propuesto como un destino posible, que lo maten. Ajá, él mismo lo ha dicho. Ujú. Y al hacer eso, por supuesto, se demostrará que la justicia no existe y que los estados no procuran la justicia. Ajá. Pero al decir esto, ¿me estoy mostrando arrogante o simplemente podemos decirlo? Thomas Hobbes, en este planteamiento, está siendo demasiado inocente. Ni siquiera está contemplando a los niños, Thomas Hobbes. Ujú. Dice el texto, undécima ley, la equidad. Asimismo, si a un hombre se le confía la misión de juzgar en un litigio entre dos hombres, digamos una disputa, un malentendido, ajá, ya me dio calor. Es precepto de la ley de naturaleza que trate a los demás o a ambos equitativamente, pues sin eso las controversias de los hombres solo podrán determinarse mediante la guerra. Es posible. Por tanto, aquel que es parcial en su juicio está haciendo todo lo que está en su poder para que los hombres renuncien a recurrir a jueces y árbitros. Perdón. Y en consecuencia, está actuando en contra de la ley natural fundamental y está haciendo causa de guerra. Es que miren, planteo un ejemplo histórico, real, actual, ajá, pero en mi ejemplo despojé a Trump de todo su poder político y económico. Ajá. Cabe preguntarse, ¿será acaso que la ley norteamericana no puede tocarlo por su poder político y económico? Ujú. ¿Qué hubiera pensado Thomas Hobbes de Donald Trump? Ajá. Dice el texto. La observancia de esta ley manda distribuir equitativamente entre cada hombre según lo que en razón pertenece a cada uno. Se llama equidad. Y como he dicho antes, en eso consiste la justicia distributiva. La violación de esta ley en la aceptación de en la aceptación de personas. No pienso leer esto. Vamos a continuar, ¿vale? Es que, miren, el punto, yo creo, lo que podemos ver claramente de valor del texto de Hobbes es que el ser humano
puede tener religiones y de todos modos va a construir sus propios mandamientos. Que claro está, en el caso de Hobbes estamos viendo más bien mandamientos apoyados en el propio narcisismo de Thomas Hobbes, en el propio... Esta es ley. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Ajá. Dice el texto. La 11ª ley, uso igual de cosas comunes. De esta ley sigue otra, de aquellas cosas que no puedan dividirse, sean disfrutadas en común, si ello es posible y la cantidad de la cosa en cuestión lo permite, sin restricción, sino de una manera proporcional entre todos los que tienen derecho a ella, porque si no se hace así, la distribución será desigual y contraria a la equidad. Es que, a ver, otra de las razones por las cuales todo esto es tan, por un lado, iluso y por otro lado también valioso, es que si queridas, queridos, todos buscáramos la justicia, entonces ya no existiría la raza humana. Ajá. Aquí puedo decirlo, en este punto, digamos, del texto, del estudio del Leviatán, la justicia como producto, digámoslo así, no de las personas, no de la venganza, sino de los estados. La justicia, la mayor parte del tiempo no existe. La mayor parte. ¿Es posible obtenerla, digámoslo así, por un proceso? Es posible, sí. Y sin embargo, hay que descansar también en las capacidades propias, no solo del perdón, queridas, queridos, no solo de la venganza, sino también de construir relaciones. Ahorita lo estoy planteando así. ¿Por qué? Porque es el mismo recorrido que he hecho en este mismo video. Pero, literalmente, la humanidad es completamente infinita en sus formas, en sus medios. Ajá. Voy a continuar. La 13ª ley, la del sorteo. Pero hay algunas cosas que no pueden ni dividirse ni ser disfrutadas en común. En ese caso, la ley de naturaleza que prescribe la equidad requiere que todo el derecho o, si se hace que éste permanezca alternativamente, la primera posesión del mismo sea algo determinado por sorteo. Mm. Ay, querido, pero bueno. Porque una distribución equitativa es de ley natural y no es posible imaginar otro medio que distribuir equitativamente. La 14ª ley de primogenitura y primera toma de posesión. Ok. Hay dos clases de sorteos, el arbitral y el natural. El arbitral es el que se determina de común acuerdo entre los competidores. El natural es bien o primogenitura, que los griegos llaman bla, lo cual significa dado por suerte, o bien primera toma de posesión. Por tanto, hay aquellas cosas que no pueden disfrutarse en común ni dividirse, serán, deben ser adjudicadas a las que las posee primero, y en algunos casos al primer nacido como adquiridas por suerte. Qué justo. La 15ª de los mediadores es también una ley de naturaleza que a todos los hombres que medían en cuestiones de paz les sea concedido un salvoconducto. Lo leo así, queridas, queridos, me quedo pensando porque entonces, quien administra la ley no puede ser administrado por la ley. Eh, Creo que lo leí en Freud, el chiste de su relación con lo inconsciente, creo. Das Raf kann. El rabino puede. Ajá. Aquel que me enseña sobre religión tiene el permiso divino de quebrantar la religión. Ajá. Mm, no. ¿Y entonces de qué sirve? Para mantener, digamos, a los niños, a los inocentes, en control. ¿Para eso sirve? ¿O es para buscar, no digamos, una justicia, sino la supervivencia social, individual? Dice el texto, porque la ley que nos ordena tener la paz como fin, ordena también que se use la intercesión como medio.
Pensé que ibas a decir la violencia. Y para la intercesión, el medio es el salvoconducto. Vamos a continuar, queridas, queridos, que estamos ya a 2 páginas de concluir el capítulo. Y quisiera acabar ahora sí. Ah, 3 páginas. No, bueno, ya. A ver, ya. Vamos, vamos, vamos. Me duele, realmente me duele este capítulo. Y aunque, es correcto, y aunque los hombres estuvieran siempre dispuestos a observar estas leyes, siempre puede haber controversia en lo que se refiere a la acción particular de un individuo. Puede surgir primero la cuestión de si dicha acción fue cometida o no. Y segundo, puede haber sido cometida si va o no contra la ley. De haber sido cometida si esa acción va o no contra la ley. La primera cuestión es llamada una cuestión de hecho y la segunda una cuestión de derecho. Y a menos de que las partes envueltas en la cuestión acuerden someterse a la sentencia de un tercero, seguirán estando muy lejos de alcanzar la paz. Ese tercero, a cuya sentencia se someten, recibe el nombre de árbitro y por lo tanto es de ley natural que los que están en controversia sometan su derecho al juicio de un árbitro. Hablando de la 16ª ley de la sumisión al arbitraje. Dice el texto, y como se supone que todo lo que hace cada hombre está dirigido a procurar su propio beneficio, nadie es buen árbitro de su propia causa. Ah, ba, 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 ba. No lo sé. Me hizo pensar, queridas, queridos, ¿realmente existirá la justicia? Si yo digo, quiero a, si yo determino a quién quiero, por qué los quiero, yo, y ustedes también, si cada uno de nosotros, de manera voluntaria, o de manera, digamos, un tanto forzados, ya me dio mucho calor, actuamos, sentimos, y tenemos en nuestras alternativas sociales no solo la venganza, sino también consideramos a otro como, digámoslo así, un árbitro. Ajá. Confiamos en la justicia que puede traernos un otro. Pienso, siendo niños, papá o mamá. ¿Acaso un niño no sabe de antemano cuál de sus padres puede apoyarlo mejor? No en la justicia, sino en salirse con la suya. Ay, el texto me está doliendo. ¿Qué niño es justo? ¿Qué padre es justo cuando hay amor? ¿Qué juez es justo cuando hay dinero? Dice el texto. Y de este modo, la controversia, es decir, la causa de guerra, permanecería en pie, en contra de la ley de la naturaleza. Bueno, ya la ley de la naturaleza ahorita es la voluntad de Hobbes. Ajá. Porque la ley de la naturaleza es, me hiciste, te hago. Continúa el texto. Por la misma razón, hablando de la 14ª ley, que nadie sea juez cuando hay en él una causa natural de parcialidad. Ningún hombre a quien la victoria de una de las partes sobre la otra aportarse mayor beneficio u honor o placer debería ser admitido como árbitro. Conflicto de intereses, digamos. Pues de lo contrario estaría influido por un soborno que, aun siendo inevitable, no dejaría de ser tal. Y no podría obligarse a nadie a confiar en él. Y así, la controversia y la situación de guerra continuarían, lo cual es contrario a la ley de la naturaleza. Bueno, todo está en contra de la ley de la naturaleza, querido Hobbes. La 19ª de los testigos.
Y cuando en una controversia sobre los hechos el juez no puede dar mayor crédito a una parte que a la otra, si no hay otros argumentos, debe dar crédito a un tercero, o a un tercero, y a un cuarto, o a más. Porque si no, la cuestión quedará sin resolverse y habrá de dejarse abandonada la fuerza, la cual es contrario a la ley de naturaleza. Estas son leyes de naturaleza que mandan buscar paz como medio de conservación para los hombres en multitud, leyes solo concernientes a la doctrina de la sociedad civil. Hay otras cosas que tienden a la destrucción del hombre, considerado individualmente como la embriaguez y todas las demás muestras de intemperancia, digamos, impaciencia, eh, intranquilidad, ajá, las cuales también deben ser incluidas entre todo aquello que la ley natural prohíbe, pero no es necesario mencionarlas ni pertenecen propiamente a este lugar. Hablando de una regla mediante la cual las leyes de naturaleza pueden ser fácilmente examinadas. A ver, la verdad es que me ha dejado muy insatisfecho este texto. Me duele, pero también ha sido revelador en otro sentido. Dice el texto, ¿acaso el modo con que hemos ido deduciendo las leyes de naturaleza puede resultar demasiado sutil? No, para que puedan ser apreciadas por todos los hombres, la mayor parte de los cuales está demasiado ocupada en la tarea de ganarse el pan, y el resto es demasiado negligente como para hacer el esfuerzo de comprender. Lo hice el esfuerzo, pero no estoy de acuerdo. Una cosa es comprender y otra cosa es estar de acuerdo. Querido, no soy una piedra. Dice el texto, más que ninguno quede excusado de ello, dichas leyes se han resumido de esta síntesis sumamente fácil de entender hasta por los menos capaces. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Esta regla servirá para que un hombre sepa todo lo necesario acerca de las leyes de la naturaleza, y bastará con que, cuando pondere las acciones de otros hombres para con él, si le parecen demasiado rigurosas, las ponga en un platillo de la balanza y que ponga las suyas en otro, a fin de que sus propias pasiones y su amor propio no entren en el peso. Eso es muy fácil decirlo. Dice el texto, y entonces ninguna de estas leyes de naturaleza le parecerá fuera de la razón. Dice el subtítulo de los traductores, las leyes de naturaleza siempre obligan en conciencia, pero en la práctica solo obligan cuando hay seguridad. A ver, no entiendo del todo su subtítulo. Dice el autor, las leyes de naturaleza obligan in foro interno, es decir, en el grupo interno, nos obligan a un deseo de que se cumplan, pero in foro externo, es decir, cuando llega la hora de ponerlas en práctica, no siempre es así. Entonces, ¿dónde están las leyes? Cuando no están en la realidad. Porque el que un hombre modesto, tratable y cumple con porque el que es hombre modesto, tratable y cumple con todo lo que promete en un tiempo y lugar en que nadie hace lo mismo, solo logrará convertirse en presa fácil para los demás, procurando así su propia destrucción, lo cual es contrario al fundamento de todas las leyes de la naturaleza, las cuales tienden a la preservación de la naturaleza. A su vez, aquel que teniendo suficientes garantías de los que otros van a observar esas leyes para con él, no está a su vez dispuesto a observarlas para con ellos. Estará, de hecho, buscando la guerra y no la paz, y consecuentemente estará buscando la destrucción de su naturaleza por la violencia. Es verdad, digámoslo así. No solo ser bueno puede llevarnos a la destrucción, sino también ser malo nos lleva a la destrucción. Ujú. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dice el texto. Y todas y cada una de las leyes que obligan dentro de un grupo, lo voy a leer así, pueden ser quebrantadas, no solo por un hecho contrario a la ley, sino también por un hecho que, aunque esté formado con la ley, sea juzgado contrario a ella por el hombre que lo realiza. Pues, aunque en este caso la acción se ajuste a la ley, el propósito de este hombre era ir contra ella, lo cual implica una infracción de la obligación dentro del grupo. Las leyes de naturaleza son inmutables y eternas, porque la injusticia, la ingratitud, la arrogancia, el orgullo, la iniquidad, la acepción de personas y todo lo demás
Nunca pueden legitimarse, de hecho sí, pues jamás podrá ser que la guerra preserve la vida y la paz la destruya, pero lo acabas de decir. Digámoslo así, el mundo no obedece la lógica de Thomas Hobbes. Acaba de decir aquí, obedeciendo la ley, siendo amables siempre, siendo buenos en todo, seremos presas fáciles. Y al mismo tiempo, si nosotros somos violentos, si nosotros somos malos, crueles, estamos atentando en contra de nuestra propia vida. Ajá. No se da cuenta aquí, Hobbes. No solo la contradicción, sino la guerra. Y cómo, podemos también tomarlo así, la contradicción es la naturaleza humana. Dice el texto, y estas mismas leyes, como solo obligan a un desear y a un esforzarse quiero decir sincero y constante, pueden ser observadas fácilmente. Como no requieren más que empeño, quien se empeña en practicarlas y cumple con ellas, y quien cumple con la ley es justo. Ah, yo creo que las redes sociales estarían un tanto en contra de. Es decir, y esto también lo pongo de ejemplo real. Las leyes, las leyes no son las redes sociales, y sin embargo, en las redes sociales hay otras leyes, y esa ley es querer ver correr sangre. No importan los hechos. Lo importante es lo que yo pienso, lo que yo opino en redes sociales. Ajá. Y si las cosas son como son, a mí no me interesa. Lo que yo quiero es atacar. Y si se puede ver correr sangre, mejor. Ajá. Dice el texto, ya para acabar. Ahora sí, última página. Ya, 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 ya. Triste y desilusionado por Thomas Hobbes. La ciencia de estas leyes es la verdadera filosofía moral. Ok, ok, miren, me abstengo ya de decir más. Y dice el autor, la ciencia de estas leyes es la verdadera y única filosofía moral, pues la filosofía moral no es otra cosa que la ciencia de lo que es bueno y lo que es malo en la conversación y en el trato con la especie humana. Bueno y malo son términos que sirven para significar o para, digamos, evaluar nuestros apetitos y aversiones, las cuales varían siempre según los diferentes temperamentos, costumbres y doctrinas de los hombres. Y los diversos hombres, ay, ¿qué hice? No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? No, espérate. Y los diversos hombres difieren entre sí, es decir, somos diferentes, no solo en sus juicios, y cuando digo somos, no me refiero a hombres como el autor, sino a la humanidad, que es como deberíamos leer esta palabra, hombres. La humanidad es diferente entre sí, no solo en sus juicios sobre las sensaciones de lo que es agradable o desagradable al gusto, al olfato, al oído, al tacto y a la vista, agradable o desagradable, sino que difieren también o se separan en lo que en las acciones de la vida común se conforma o no se conforma con la razón. Incluso un individuo mismo en épocas diferentes puede ser diferente de sí mismo y unas veces ensalza, es decir, llama bueno, lo que en otras ocasiones desprecia y llama malo. De ahí el que surjan disputas, controversias y en último término, la guerra. No, pero bueno, eso es lo que dice Hobbes. Por lo tanto, mientras el hombre está en condición natural, que es un estado de guerra, su apetito personal es la medida de lo bueno y de lo malo. Epa. Y por eso todos los hombres han venido a acordar esto, que la paz es lo bueno y que también son buenos los medios o caminos que conducen a ella.
que son, como he demostrado, la justicia, la gratitud, la modestia, la equidad y la misericordia, y el resto de las leyes de naturaleza, esto es las virtudes morales. Ah, ¿y qué tal, querido Hobbes, si la guerra lleva a la paz? ¿La guerra sería buena? Porque al fin y al cabo, tú estás simplemente diciendo, hay que ser justos, ser gratos, modestos, equitativos y misericordiosos. Hay que negarnos a nosotros mismos, dice Hobbes. No estoy ni satisfecho ni de acuerdo. Prefiero yo aceptar la guerra y ver si es posible llegar a un acuerdo después de ella, o bien decir, no estaré tranquilo y será mejor que nunca te vuelva a ver. No tenemos, queridas y queridos, que ser amigos de todos. Y tampoco vamos a educar al mundo para que sea como nosotros queremos que sea. Pero decidimos con quién estamos, con quién pasamos tiempo y decidimos hasta cuándo. Continúa el texto. Y los vicios contrarios son lo malo. Ahora bien, la ciencia de la virtud y el vicio es filosofía moral. Y por tanto, la verdadera doctrina de las leyes de naturaleza es la verdadera filosofía moral. Puro narcisismo. Lo siento, pero es mi concepción de lo que está diciendo Hobbes. Está él determinando lo que es lo bueno y tenemos que callarnos, tenemos que negarnos, tenemos que dejar de ser y de sentir, tenemos que ser buenas piedras calladitas y bonitas, donde nos quieran poner. No. Dice el texto. Pero los que escriben de filosofía moral, aunque reconocen las mismas virtudes y vicios, no ven, sin embargo, en qué consiste la bondad de aquellas, ni por qué han sido elogiadas como medio para alcanzar un modo de vivir pacífico, sociable y cómodo, y sitúan esa bondad en la moderación de las pasiones, como si no fuera la intrepidez, sino su grado, la causa que constituye la fortaleza o como si no fuera la causa que nos lleva a dar un regalo, sino la cantidad de lo que damos, lo que constituye la liberalidad. Los hombres han solido dar el nombre de leyes a estos dictados de razón, pero lo han hecho impropiamente, porque los dictados de la razón son solo conclusiones o teoremas que se refieren a todo aquello que conduce a la conservación y defensa de uno mismo, mientras que la ley, propiamente hablando, es la palabra de quien, por derecho, tiene mando sobre los demás. Ese es el punto. Tú no la tienes, Hobbes. Y ciertamente, yo tampoco. Al menos no en la vida de otros. Yo tendré el derecho en mi vida. Y nada más. Que cada quien vea por sí. Y eso es, al fin y al cabo, lo que nos tiene vivos, como civilización, como cultura, como humanidad. Dice el texto, no obstante, si consideramos esos mismos teoremas como algo que nos han sido dado en la palabra de Dios, ahora sí habla de la Biblia, ¿no? El cual tiene por derecho mando sobre todas las cosas, entonces sí podemos darles propiamente el nombre de leyes. No, porque ¿quién va a interpretar? ¿A favor de quién? Queridas, queridos, no solo es necesario conocer las leyes, también es necesario conocer la historia. Y no solo la historia, sino también atribuirnos a nosotros como individuos, como manifestaciones locales de la vida, un valor. Dejemos hasta aquí, queridas, queridos, me extendí casi hora y media, pero hemos terminado ya el capítulo 15 y vemos el título ya del último capítulo de Thomas Hobbes
de la primera parte de Leviatán, una cuestión filosófica que se muestra justamente no como una ciencia, sino como un empeño narcisista de decir lo bueno y lo malo. No, el mismo texto se contradice de manera contundente y creo haberlo puesto de manifiesto. Esto quiere decir no que no haya ni bien ni mal, y esto es curioso y esto es importante. Salud mental es una palabra, nada más. Si para decir hay salud mental es necesario traducirla a es posible estar satisfecho, es posible, definitivamente, pero eso no lo determina ni la intervención médica, psicológica, psiquiátrica, psicoanalítica. Esa es una posibilidad del individuo, estar feliz, estar satisfecho con él, con ella misma, con su vida, con su ser, con sus decisiones, con sus errores. La satisfacción es tan importante y tan real que justamente estamos vivos gracias a eso, no a los estados, no a la justicia, no a cualquier otra cosa, no al derecho, no las leyes, no. La posibilidad de decir, un vaso de agua está bien para mí, gracias. O no, estoy bien con mi insatisfacción, estoy bien con mi enojo, estoy bien con mi tristeza. Dejemos aquí, queridas, queridos. Nos vemos el próximo domingo de Leviatán y lunes de Luis López Ballesteros. Toda la semana estudios. Cuídense mucho. Bye.